Sí, señor Alda, ya sabe usted de dónde vengo. Yo también tengo muy claro de dónde vengo. Le voy a citar a la Polla Records. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Por eso nunca les votaremos, ni a ustedes ni a ninguno de los demás en esta Cámara, salvo a nuestro grupo. Mire, la verdad es que todavía estoy un poco impactada por la última iniciativa y sobre todo porque, mire, le voy a decir una cosa, no tiene usted derecho. No tiene usted derecho a decir esa frase. Yo coincido con el criterio de la presidenta. Creo que lo mejor que se puede hacer para dejarles en evidencia es dejar esa frase en el diario de sesiones referida al memorial La Barranca, al cementerio civil, a la fosa común de La Barranca, porque se descalifican ustedes solos. Y antes de que me llamen a la cuestión, y es que tiene mucha relación con la siguiente iniciativa, que no es otra cosa que defender el derecho a seguir luchando y reivindicando la igualdad, porque es otra de sus negativas. Decía la señora Martínez Arregui que ustedes habían reconocido que existía la violencia de género. Depende cuándo. No sé dónde le ha oído, porque yo he debatido con usted y usted negaba la existencia de la violencia de género, precisamente en Radio Nacional reconocía que existía violencia, pero negaba la existencia, o sea, en Cadena SER, perdón, negaba la existencia de la violencia de género, ni que decir tiene lo que dirá usted de la violencia machista. Y es que ustedes cuentan la historia y los hechos y la realidad pues casi como si fuera un cuento. Ustedes inventan todo lo que ocurre en la sociedad y crean su propia teoría y se ponen de víctimas y de mártires. Mire, señor Alda, hubo una guerra civil en este país como consecuencia del golpe de Estado que contra un gobierno legítimamente elegido se produjo en nuestro país. Y hubo una guerra civil como consecuencia del derecho a la resistencia, el derecho a la defensa de los republicanos y republicanas en nuestro país. De un avance enorme por la defensa y por la equiparación de los derechos en igualdad. Le decía que la República Española fue la primera vez que, por ejemplo, se instauró el sufragio universal, incluyendo a hombres y mujeres. Estamos hablando, por tanto, del primer momento en que tenemos una democracia formal, al menos, pero plena. Y ahora, lamentablemente, tantos años después, tenemos que seguir reivindicando igualdad frente a posiciones como las suyas, que niegan la violencia de género cuando el número de víctimas que sigue habiendo en nuestro país roza, desde luego, cifras espeluznantes. No solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. El feminicidio es algo que ocurre a diario en todo el mundo. Recordemos lo que ocurría con Ciudad Juárez y con otra serie de cuestiones. Las agresiones sexuales ocurren en nuestro país y yo efectivamente también quiero aquí hacer un reconocimiento a las víctimas del 11M, 20 años después, como no puede ser de otra manera, y un rechazo y una condena a la actuación que la derecha de este país tuvo intentando hacer suyas las víctimas y patrimonializarlo para sacar un buen resultado electoral. Le salió mal, señores del Partido Popular. Pero también hoy, que nadie aquí se haya referido a lo ocurrido el 8 de marzo en nuestra comunidad con la brutal agresión sexual que sufría una joven en Albelda, pues tampoco me parece positivo. Y esto ocurre aquí porque cada vez que hablamos de violencia de género o cada vez que hablamos de lucha contra el genocidio, salen los de Vox a vetar las declaraciones institucionales. Le pido a la presidenta de esta Cámara, que ha encontrado un buen instrumento para que este Parlamento reconozca víctimas, pues que utilice la potestad que el reglamento le confiere para hacerlo como presidenta, porque eso nos representaría a todos. Y creo que hoy tampoco hubiera estado mal, junto al minuto de silencio que hemos hecho para reconocimiento a las víctimas del 11M, hacer otro minuto de silencio de solidaridad con la víctima de la agresión sexual del pasado 8 de marzo.
Y esto sí viene al cuento. Viene a cuento porque es necesario impulsar políticas que sigan impulsando o luchando para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y antes de que respondan, somos plenamente conscientes de que afortunadamente hemos conseguido la igualdad ante la ley. En esa época gloriosa de nuestro país a la que usted hace referencia, pues hombre, mi madre tenía que pedir permiso o a su padre o a su marido para poder trabajar, para poder abrir una cuenta bancaria. Afortunadamente eso lo superamos, pero sigue habiendo mucho que mejorar y sigue siendo necesario seguir luchando por la igualdad. Y efectivamente, ustedes hacen afirmaciones, luego lo dirá, si a usted no hay más que dejarle hablar, si luego lo dice usted solo, ¿verdad? Eso de que las mujeres se han esforzado mucho para llegar a cobrar lo mismo que usted. Efectivamente, de eso es de lo que estamos hablando, de que no nos tengamos que esforzar el doble que usted para llegar a lo mismo que usted, sino que tengamos el derecho a esforzarnos lo mismo que usted, para que impulsemos políticas de conciliación efectiva, para que hablemos de la revolución de los cuidados, reconozcamos el derecho constitucional a los cuidados y que eso no recaiga sobre las espaldas de las mujeres en nuestro país, porque de eso es de lo que hablamos. Hablamos también de que es necesario impulsar políticas que combatan la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres se constata con los datos, aunque ustedes, como siempre, nieguen la evidencia. Y en ese sentido, creo que sería importante volver a dejar solos a los señores de Vox, volver a dejarlos solos, reconociendo que es mucho lo que las mujeres tenemos que seguir avanzando. Y espero en eso estar también, que estén ustedes también de ese lado, señores del Partido Popular. Porque la Ley de Igualdad en esta comunidad se aprobó por unanimidad. Luego, lo razonable, es verdad que no estaban los señores de Vox, si no, pues hubiera sido imposible. Por eso creemos que es importante que este Parlamento, a pesar del Grupo Vox, reconozca el 8 de marzo y, por tanto, se vista de morado el 8 de marzo. En vez de que todo el Gobierno en bloque, como ocurrió el pasado 8 de marzo, se desplazaran a hacerle agachar la cerviz ante la infanta, pues que hubiera estado bien hacer, como es tradicional, un acto en defensa de la igualdad en este Parlamento. Pero ahí estarían ustedes, viendo toros y viendo a la monarquía. Eso sí que es anacrónico, señor Alda. Eso sí que es anacrónico y triste. Pero bueno, hay algunas que preferíamos estar en la manifestación del 8 de marzo porque somos plenamente conscientes de todo lo que tiene que avanzar. En ese sentido, la primera vez en muchos años que no se hace este reconocimiento y por eso lo pedimos. Pero además queremos que el Gobierno se dedique a tomar las medidas para que ese derecho sea efectivo lo antes posible y que, por ejemplo, algo que hemos planteado ya en el ámbito del Congreso de los Diputados es a instar para blindar también el derecho constitucional, como se ha hecho en Francia, el derecho al aborto, también se haga en España y, sobre todo, que aquí se cumpla la ley. Hoy estamos hablando mucho de cumplir leyes, porque aquí parece ser que se aprueban leyes para nada, porque aquí seguimos sin tener garantizado el derecho al aborto en la seguridad social. Y eso, claro que es discriminatorio. Eso es enormemente discriminatorio para las mujeres que no pueden correr y tomar ese derecho yéndose a donde consideren. Es discriminatorio para todas aquellas mujeres que lo que quieren es ejercer su derecho legal, ir a su médico de cabecera y garantizarse ese derecho al aborto. En definitiva, aprobar el plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres. Aquí aprobamos muchos planes, pero siempre las mujeres vamos a la cola. Y, cómo no, recuperar la gestión pública de los servicios externalizados en materia de cuidados. Solo desde lo público creo que medidas como las que han adoptado con respecto a las residencias privatizadas lo ponen en evidencia. Son los sectores feminizados los que siempre salen perjudicados. Es necesario también dotar económicamente a las políticas en materia de igualdad y, por tanto, planteamos exigir al menos el 5% de los presupuestos regionales a políticas transversales de igualdad tendentes a garantizar la igualdad material, real y efectiva de hombres y mujeres. Y, en definitiva, poner en marcha ya las unidades para la igualdad prevista en el artículo
10 de la ley. No basta solo con votar a favor de las leyes, también es importante destinar los recursos. Lo decía esta mañana la señora Martín. Pongan los recursos necesarios para cumplir la igualdad.